transmitir. Listo. Ok, pues muy buenos días a todos. Les agradezco su asistencia a esta ya nuestra séptima sesión del seminario Charlas de Física Educativa, en el cual es ya nuestra última emisión de este semestre A23 y vamos a tener con mucho gusto, a mí me da mucho orgullo, presentar a la doctora Claudia Carolina García Gaitán. La doctora pues es egresada o muy prontamente egresada ya de nuestro programa de doctorado. Ella viene de la Universidad Pedagógica Nacional en el campus que se encuentra en San Luis Potosí, al norte centro de México, y nos va a presentar un trabajo con el cual ella está relacionado con su tema de tesis, pero que está muy en boga aquí en México, tan en boga que esto se estará aplicando de enero para acá y todavía hay muchas dudas y yo creo que esto nos puede ser de mucha utilidad a todos. Entonces, pues, doctora Carolina, pues sin más preámbulos, te agradezco mucho cerrar con broche de oro la participación de este seminario y pues adelante, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Para mí es un placer estar en este espacio compartiendo algo efectivamente de lo que está sucediendo en la educación básica. Y sobre todo con énfasis en la enseñanza de la ciencia. Agradezco la invitación al doctor Mario y pues espero que esta charla a todos nos deje con nuevas inquietudes, con nuevas líneas para futuras investigaciones. Me gustaría iniciar dándoles un poco de antecedentes respecto a las reformas educativas para la educación básica en México. 2011 fue un año muy significativo para la implementación de la RIEP, la Reforma Integral para la Educación Básica, en la cual el estudiante se posicionaba al centro del aprendizaje. En esta reforma, la característica principal era el desarrollo de competencias, o es el desarrollo de competencias para la vida. En 2017, el denominado Nuevo Modelo Educativo también posicionó al estudiante al centro del aprendizaje y en este pues se comenzaban a incluir aspectos como la inclusión, una educación integral y que fueron características fundamentales para esta reforma. Recientemente, la nueva escuela mexicana, en el año 2022, aquí podemos observar uno de los principales cambios en comparación con las dos anteriores. Y es que la NEM posiciona a la comunidad al centro del aprendizaje. Entonces, si se fijan, aquí podemos observar cómo ya no es el individuo, el estudiante como persona, sino además, además de él, el medio en el que vive, el medio que lo rodea y el contexto al cual pertenece. Cabe mencionar que el trance de estas reformas es algo que se vive hoy en día en la educación básica. Por ejemplo, en niveles de preescolar trabajan el modelo 2017, al igual que el nivel de secundaria. Sin embargo, en el nivel de primaria, primer y segundo grado trabaja aprendizajes clave 2017. Y de tercero a sexto seguimos trabajando la RIEP 2011. Entonces, imagínense lo que ha implicado transitar constantemente de una reforma educativa a otra, al punto de que es complejo observar una generación que termina la educación secundaria atravesar una misma reforma, ya que pues recientemente se han atravesado estos cambios. Y los profesores pues hemos decidido tomar lo que aporta y lo que permite solventar las necesidades educativas que atravesamos. Y entonces la nueva escuela mexicana, con su fundamento en el artículo 3º, establece que la educación se basará en el respeto de la dignidad de las personas, con un enfoque en los derechos humanos y de la igualdad sustantiva. Dentro de las palabras clave que contiene la filosofía de esta nueva escuela mexicana,
es el derecho a la educación, hacerlo garantizar, el reconocer la escuela como un espacio en el que se articula la unidad nacional desde su diversidad, la educación para la democracia, entre otros. Para la nueva escuela mexicana no existen dos escuelas iguales y ninguna tiene un fin en sí misma, sino que todas ellas están al servicio de sus comunidades y de la sociedad en su conjunto, por lo que la escuela se entiende como el espacio fundamental en el que se construye la igualdad para todos y para todos. ¿Qué significa esto? Bueno, en este sentido, tiene un importante papel tanto la familia como la escuela, y ambas se busca que tengan su participación activa dentro de la escuela para un servicio a la comunidad. Cuando los docentes escuchamos esto por primera vez, asociamos la escuela rural de Rafael Ramírez, en la cual en efecto la escuela formaba una parte importante para el desarrollo de la comunidad. Surgían de aquí proyectos comunitarios, surgían de aquí ideas de mejora para pues, la toma de decisiones en beneficio de cierto grupo de personas. Otras de las finalidades de la nueva escuela mexicana es que se reconoce al centro escolar un sistema social, plural y diverso, pero muchas veces desigual, responsable de generar relaciones pedagógicas, culturales y sociales que mejoren y fortalezcan tanto la vida individual como la comunitaria. Entonces, si ustedes comienzan a identificar la palabra comunidad y su derivado, es algo que vamos a observar de manera recurrente y que está presente en los diversos componentes curriculares que forman parte de la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, esta escuela debe retomar su papel como institución que forma ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática. En este sentido, la comunidad vuelve a los sujetos hacia el exterior y para la escuela, lo que significa mantener la comunidad-territorio en una relación permanente de intercambio. ¿Cuáles son algunas de las características generales de este plan de estudios 2022? Bueno, implica cambiar las lógicas y formas de relación pedagógica entre los estudiantes y los docentes, pero además la familia y también la comunidad, así como los diversos actores educativos que forman parte del sistema. La escuela, en cualquiera de sus niveles, es el espacio formativo que vincula el conocimiento y las vivencias de la comunidad. Entonces, nuevamente, todos esos saberes que se poseen dentro de una comunidad-territorio van a ser importantes para el proceso formativo, desde la propuesta de este plan de estudios. Otro de los cambios que podemos observar a diferencia de las reformas anteriores es la presencia y la organización de los contenidos en fases de aprendizaje. La nueva escuela mexicana propone 6 fases. Recientemente acaba de incorporarse la educación inicial, el nivel inicial que corresponde de 0 a 2 años, 11 meses de edad, el nivel preescolar que es de 3 años a 6 años, primaria 6 a 12 y secundaria los 3 siguientes grados restantes. Entonces, en estos niveles educativos hay esta organización en fases. Fase 1 para la educación inicial, fase 2 para todo el nivel de preescolar, primaria se divide en 3 fases, 3, 4 y 5, y secundaria corresponde a la fase 6. Esto de las fases es importante tenerlo en cuenta porque el desarrollo de la progresión del aprendizaje está en función de acuerdo a cada una de estas fases. Por lo tanto, pues bueno, forma parte de uno de los componentes significativos dentro de esta propuesta educativa. En el siguiente esquema podemos observar la organización curricular y vemos los niveles como los programas, las fases y grados, los campos formativos, los ejes articuladores y el perfil de egreso que está centrado en el desarrollo del estudiante en función de su proceso de aprendizaje y la comunidad al centro.
Entonces, si ustedes observan aquí, hay algo que no está presente y son las asignaturas, que ese es otro de los cambios que también se vive actualmente en el nivel de educación básica, en los niveles de educación básica, y que seguro será muy interesante observar cómo esta nueva organización escolar impacta en otros niveles educativos, sobre todo en los superiores. Entonces, además de las fases, la presencia de 7 ejes articuladores y 4 campos formativos van a ser elemento clave para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si ustedes observan en la siguiente imagen, que es muy ilustrativa y que se ha difundido a lo largo de este proceso de formación continua en el cual nos encontramos los docentes que trabajamos en algún nivel de educación básica, pues esta es muy ilustrativa. Y quiere decir nuevamente cómo las niñas, los niños y los adolescentes de su comunidad y en su comunidad están al centro del proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los 4 campos formativos que propone la nueva escuela mexicana? Lenguajes, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, y saberes y pensamiento científico. En el transcurso de esta charla vamos a revisar con mayor precisión saberes y pensamiento científico porque es el que está con una relación más estrecha hacia la enseñanza de las ciencias. Después tenemos estos 7 ejes articuladores, en los cuales se encuentra interculturalidad crítica, vida saludable, artes y experiencias estéticas, pensamiento crítico, inclusión, la lectura y la escritura en el acercamiento a las culturas e igualdad de género. En este sentido, y con base a lo que podemos observar en esta imagen, se pretende que todas aquellas prácticas pedagógicas que se desarrollan en los niveles que conforman la educación básica incluyan la relación y el vínculo con los ejes articuladores y los campos formativos. ¿Y cómo va a ser esta propuesta? Bueno, conlleva a la existencia de 2 programas. Vamos a desarrollar 2 programas y vamos a estar trabajando con el programa analítico y el programa sintético una vez que se implemente la NEM. Cabe mencionarles que desde el pasado agosto 2022, en los diversos niveles de educación básica, se inició un proceso de formación continua. Estos procesos se desarrollan en los consejos técnicos escolares, que son generalmente los últimos viernes de cada mes, y son espacios en los que además de reflexionar, tomar decisiones y llegar a acuerdos respecto a la mejora de los aprendizajes, se genera un espacio en el cual se puede comenzar a socializar pues, la información que nos va llegando respecto a los componentes curriculares de la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, gran parte de los recursos y de los insumos que se utilizan para esta charla pues están basados en lo que nosotros cada mes vamos observando y vamos analizando con base en los elementos que conforman el Plan de Estudio 2022. Bien, entonces les comentaba de la existencia y del trabajo que vamos a hacer de manera muy estrecha con un programa sintético y un programa analítico. ¿A qué le vamos a denominar o a qué se le denomina el programa sintético? Primero cabe mencionar que este es de carácter nacional, es decir, que este programa contiene esos contenidos que se espera que los estudiantes aprendan en los distintos niveles y para las distintas fases. Pero que estos contenidos requieren contextualizarse para poder atender la gran diversidad intercultural y social que existe en nuestro país. Por lo tanto, conlleva a que las maestras y los maestros tomen decisiones en el qué y en el cómo enseñar, tomando en cuenta la comunidad y sus saberes, los estudiantes, sus conocimientos, así como el programa de estudios que define los contenidos nacionales comunes. Entonces, pudiéramos decir que el programa sintético va a ser el punto de partida o el referente que los docentes
de la educación básica van a considerar y van a tomar en cuenta para organizar el trabajo que van a desarrollar con los estudiantes, pero nuevamente solo forma un punto de partida. ¿Qué tipo de información contiene este programa sintético? El panorama de cada una de las fases. Asimismo, está organizado con base en los campos formativos, en los 4 campos formativos. Cada uno de estos campos formativos contiene una descripción general en el cual se especifica cuál es el objeto de aprendizaje del campo, las finalidades que se persiguen para la educación básica, las especificidades del campo formativo para cada una de las fases, ya que si bien los campos formativos son los mismos para los diversos niveles que componen la educación básica, bien para cada una de las fases hay ciertas especificidades que tienen que ver con el nivel de desarrollo en el que se encuentra el estudiante, con su etapa cognitiva, y entonces por ello pues será importante considerarlas para desarrollar la práctica. Asimismo, contiene los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo. Y nuevamente, si ustedes se identifican, estos contenidos no se encuentran segmentados por asignaturas, se encuentran propuestos desde el campo formativo. Yo recuerdo que las primeras ocasiones en las que se socializó estos con los profesores del nivel, pues fue una noticia que se tomó como positiva, porque de manera constante una de las preocupaciones que se manifiestan en la educación básica es la gran saturación de los contenidos que se establecen en los programas de estudio. Y constantemente el profesor de estos niveles tiene una presión por culminarlos en cierto tiempo, por llevarlos a cabo, por implementarlos todos y por también atender a la par pues, los libros de texto, ¿no? Entonces, cuando se comenzaron a dar cuenta que ahora existía una propuesta no por asignatura, sino por campo, pues entonces eso redujo esa cantidad de contenidos. Ya hemos trabajado sesiones en las cuales se analizan. Yo de manera particular he tenido ya oportunidad y acercamiento con los docentes de educación básica en el ejercicio de ir analizando cuáles de los contenidos han cambiado y han permanecido en comparación con el modelo 2017 e incluso con el 2011. Algo interesante que cabe mencionar es que algunos de ellos se conservan. Entonces, los contenidos no cambiaron por completo. Algunos están ahí presentes, otros tienen una relación estrecha y hay algunos que sí se están incorporando. Por ejemplo, aquellos sobre todo que tienen que ver con esta atención y con este respeto hacia la diversidad. Entonces, estos contenidos se encuentran estructurados en unas tablas que cada uno de los programas sintéticos contiene. También es importante mencionarles que los programas sintéticos se encuentran organizados por fases. Y ahí pues se puede analizar cuáles son específicamente para cada uno de los grados que se cursan, aquellos que se espera llevar a cabo. Además de estas particularidades que forman parte de los campos formativos, en este programa sintético se encuentra el enfoque didáctico, los procesos de contextualización para el logro de aprendizajes significativos, así como algunas orientaciones, algunas sugerencias metodológicas para atender las finalidades de estos campos formativos. Y esto implica un proceso de codiseño en contenidos curriculares. Además de fases, otra de las palabras con las cuales nos estamos familiarizando, otro de los términos que hemos estado revisando en este ejercicio de formación continua, compete al codiseño. ¿Qué es el codiseño? Este codiseño es un proceso que tiene que ver con el ejercicio que realiza el colectivo docente de cada uno de los centros de trabajo, de cada una de las escuelas, para deliberar, seleccionar y tomar decisiones en torno a los contenidos que se integrarán a un programa analítico. Entonces, el codiseño tiene que ver con esa selección de contenidos locales que hacen los profesores
para tomar en cuenta esas necesidades que está vivenciando la comunidad. En este codiseño se incorporan problemáticas, asuntos comunitarios locales, regionales y todo aquello que implique y que sea necesario enriquecer la propuesta curricular. Además, reconoce los procesos de decisión que las maestras y los maestros llevan a cabo. En esta imagen que ustedes alcanzan a percibir, estábamos trabajando una sesión para poder hacer un ejercicio que nos permitiera realizar un ensayo de lo que pudiese ser un codiseño. Y tal como ustedes lo pueden observar, nos implicó sacar el programa sintético, los libros de texto, los diagnósticos que tenían los estudiantes, la información que tenían las profesoras para poder hacer esta selección de esos contenidos locales que son importantes y que vale la pena sumar a ese programa que viene de carácter nacional denominado programa sintético. Este es un trabajo arduo porque si bien los profesores para hacer actualmente su planeación didáctica buscan diferentes recursos e insumos, hacer un ejercicio de codiseño implica tener mucha conciencia y conocimiento tanto del estudiante, pero no solamente de él como individuo, sino del entorno que le rodea y del territorio en el cual él forma parte. Eso es uno de los desafíos que se vivencia en el transitar a esta nueva escuela mexicana. El proceso de codiseño implica una visión contextualizada, flexible, realista para la toma de decisiones de los docentes respecto a cómo se enseña en la escuela. Y además, pues bueno, lo nacional se posiciona como el espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país. Bien, entonces hasta aquí recuerden que teníamos un programa sintético de carácter nacional, que es el punto de partida en el que contiene los contenidos que se sugieren desarrollar en cada campo formativo. Ahora, cada colectivo en cada escuela debe construir su propio programa analítico. ¿Y qué es este programa analítico? Bueno, este es como una segunda fase. Y este tiene que ver con el conocimiento del plan de estudio a partir de un análisis sistemático, en el cual se consideran las condiciones de la institución, así como las experiencias de los docentes frente a los temas que se intentan desarrollar. ¿Qué implica o qué características debe de tener este programa analítico? Bueno, de entrada, tiene que estar articulado con los planteamientos del plan de estudio, es decir, esos fundamentos, esas especificidades, la organización curricular del Plan de Estudio 2022. Posteriormente, tiene que estar adecuado a las condiciones concretas de los procesos de enseñanza y aprendizaje y debe de considerar las particularidades de la enseñanza de las profesoras y de los profesores, además de considerar las necesidades, estilos y ritmos de las y los estudiantes. Entonces, si bien este programa analítico tiene un carácter flexible, implica una autonomía profesional de los docentes, requiere la toma de decisiones, la selección de qué es lo que se debe enseñar particularmente en esa escuela, sí debe de tomar en cuenta ciertos aspectos y, pues bueno, sobre todo buscar el bienestar comunitario y el impacto de la escuela hacia la comunidad territorio. ¿Cuál sería entonces la relación entre los programas de estudio y el ejercicio o el proceso del codiseño? Y el siguiente esquema muestra una ruta que nos sirve de orientación para poder llegar hasta lo que nosotros denominamos el plano didáctico, ¿no? Entonces, el punto de partida es este programa de estudio en el cual se concentran los contenidos nacionales y que surge de la propuesta de la Autoridad Educativa Federal, la cual determina los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Después de ese referente y ese punto de partida de carácter nacional, nos implica un proceso de apropiación, articulación y contextualización.
que se desglosa en los contenidos nacionales y en los contenidos locales por escuela basados en el contexto, es decir, el proceso del codiseño. Y entonces hasta aquí nosotros podemos observar cómo nuevamente la presencia del contexto tiene un papel fundamental para la organización curricular, para la selección de los contenidos y para la toma de decisiones, no de un docente, sino del colectivo que forma parte de la escuela. ¿Qué implica esto? Pues implica espacios de reflexión, de análisis, implica procesos de diagnóstico para que en las escuelas se tenga la información suficiente que permita tomar decisiones y precisamente tomar en cuenta esos contenidos locales. Este proceso conlleva a la elaboración de un programa analítico. Fíjense que una de las preocupaciones cuando nosotros supimos que ahora la escuela, desde los docentes, desde un trabajo colegiado, tenía que estructurarse como tal el programa que se iba a desarrollar durante el ciclo escolar. La primera preocupación fue, ¿y existe algún formato, alguna orientación en la cual nosotros podamos guiarnos de paso a paso cómo se va estructurando? Y realmente es que no hay una imposición. Entonces, lo que conlleva nuevamente a un ejercicio de autonomía profesional. Y esto aparentemente es una solución a los problemas o al gran problema de la saturación de contenidos, pero también, y digo aparente porque nos conlleva a otra serie de desafíos. Y por ejemplo, uno de los principales es el conocimiento amplio del plan de estudio, de las etapas de desarrollo de los estudiantes y además de la comunidad y de la serie de problemáticas que existen dentro de esta. Entonces es una gran información, una gran cantidad de información que hay que tener presente y hay que sistematizar para poder concretizarlo en una propuesta como se denominará programa analítico, ya que este contempla 3 planos. Primero, el plano de la lectura de la realidad y tiene que ver con ese tiempo que se le va a destinar a esos procesos de diagnóstico y que aquí pues implica tanto cuestiones de infraestructura como cuestiones también que competen a la comunidad, sus actividades principales económicas, las características, las problemáticas, también el alumno con cuáles conocimientos cuenta, cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces, toda esa gran cantidad de información que corresponde a un diagnóstico pedagógico es el primer plano para poder desarrollar este programa analítico. Y posteriormente nos conlleva a un proceso de contextualizar, lo cual implica esa selección de contenidos locales que se considera desde la perspectiva del colectivo docente que son necesarios llevar a cabo con los estudiantes. Y todo este transitar en los pasos que se mencionan, pues nos conlleva a la elaboración del plano didáctico y aterriza precisamente en las actividades de aprendizaje diseñadas por el profesor. Ahora, ¿cómo se vivencia la enseñanza de las ciencias desde la NEM? De manera particular, el campo formativo que vincula esta enseñanza de la ciencia es el de saberes y pensamiento científico, aunque cabe mencionar que lo que se busca precisamente en la educación es un carácter integral. Entonces, muy seguramente desde otros campos también puede favorecerse el desarrollo del pensamiento científico y muy seguramente también podemos desarrollar prácticas o estrategias asociadas a la enseñanza de la ciencia, ¿no? Porque eso es lo que se busca, dejar de fragmentar. Y eso fue uno de los principales argumentos en el identificar por qué ya no seguir considerando las asignaturas, ¿no? Y una de las razones es precisamente porque desde la perspectiva de la NEM se busca darle una orientación integral y que ya no se vea fragmentado en cada área del conocimiento, sino que a partir de referentes como los ejes articuladores y los campos de formación, pues bueno,
se vaya articulando ciertas áreas de conocimiento. Entonces, específicamente en saberes y pensamiento científico, el objeto de aprendizaje tiene que ver con la comprensión y explicación de fenómenos y procesos naturales. Y dentro de estos se revisan el cuerpo humano, los seres vivos, la materia, la energía, salud, el medio ambiente, la tecnología. Todo esto con una perspectiva desde los diversos saberes que posee cada estudiante y en la comunidad y su relación con lo social. Algo interesante aquí es que se busca mucho la relación con el pensamiento matemático. Entonces, este campo de saberes y pensamiento científico articula el pensamiento científico y el pensamiento matemático. Incluso en los programas sintéticos, la organización de los contenidos se encuentran de esta manera. Está el listado que compete a pensamiento científico y está el listado que compete a pensamiento matemático. Porque cuando nosotros de primera instancia revisamos la existencia de este campo, dábamos por hecho que el contenido iba a ir trabajando a la par las matemáticas y la ciencia. Sin embargo, pues bueno, ya cuando tuvimos oportunidad de ver el documento en extenso, nos dimos cuenta que hay contenidos particulares para cuestiones de la enseñanza de la ciencia y otros para el pensamiento matemático. Entonces, en este objeto de aprendizaje del campo formativo se busca y se prioriza el desarrollo del pensamiento crítico, así como la puesta en práctica de diversas habilidades como la indagación, la interpretación, modelizar, argumentar y explicar el entorno. Esta relación entre el pensamiento matemático y el pensamiento científico pretende pues, que exista un encuentro con un sentido más amplio de los aprendizajes. Y dentro de las actividades del aula se pretende que se utilice la modelización, la recogida de datos, el análisis de datos, la observación, los experimentos para desencadenar procesos de indagación, así como la formulación de argumentos. Entonces, estos son aspectos que permanecen dentro de un campo formativo anterior que también tiene que ver con la exploración y el entorno natural y social. Entonces, en ese sentido, son aspectos que vamos encontrando semejantes. Realmente aquí lo que nosotros identificamos que es uno de los cambios que ahora desde lo escrito y desde lo establecido en los planes lo podemos observar, pues es ese vínculo del pensamiento matemático con el pensamiento científico. ¿Cuáles son finalidades de este campo de saberes y pensamiento científico? Pues propiciar que los alumnos comprendan y expliquen procesos y fenómenos naturales en su relación con lo social, interpreten, experimenten, sistematicen, modelen procesos, fenómenos, desarrollen argumentación, formulen y resuelvan problemas, comuniquen hallazgos, tengan procesos de razonamiento y además puedan ejercitar procedimientos y algoritmos. Asimismo, se favorezca el lenguaje científico y técnico como una forma de expresión oral. Se reconozca que existen diversos métodos para la construcción de conocimientos y además se tomen decisiones responsables, conscientes, orientadas al bienestar personal, familiar y comunitario. Y esto lo subrayo porque nuevamente desde la finalidad del campo nos resalta esta importancia en el hecho de que el estudiante no solamente tome decisiones para su propio bienestar, sino además para su entorno inmediato, que es la familia, y para el entorno en el que se desenvuelve, que es su comunidad. Fíjense que haciendo un análisis de los perfiles de egreso de RIEP 2011, Modelo Educativo 2017 y NEM 2022, la Nueva Escuela Mexicana, nos percatamos de que las primeras dos apuestan mucho al desarrollo individual y del proceso formativo del estudiante. Lo preparan para las competencias que amerita la vida y demás. Sin embargo, una de las particularidades que se observa en los rasgos que conforman el perfil de egreso del Plan de Estudio 2022
es que no solamente sea el desarrollo del estudiante, sino además él sea partícipe del desarrollo de los demás. Entonces, pues esto en el plan se lee de una manera muy positiva, pero el análisis y lo que nos va a implicar lograrlo, creo que va a desencadenar ciertos desafíos para los docentes y más por las problemáticas que se vivencian en la actualidad, ¿no? Otra de las finalidades tiene que ver con los conocimientos científicos, tecnológicos y además de los pueblos y comunidades. Y todo esto producto de actividades humanas interdependientes desarrolladas en un contexto específico. Además, establecen relaciones sociales, equitativas, igualitarias, interculturales que posibilitan el diálogo de saberes y el desarrollo conjunto de conocimientos. Todo esto en función de una comprensión del mundo natural. Uno de los fundamentos que se busca para la enseñanza de las ciencias desde el enfoque de la nueva escuela mexicana tiene que ver con un aprendizaje basado en la indagación, que desde la propuesta de la NEM hace referencia a las diferentes formas en las que los científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la evidencia. ¿Qué implica desarrollar el aprendizaje basado en la indagación desde esta propuesta? Es un proceso intencional de indagación del diagnóstico de problemas, una crítica de experimentos y búsqueda de distintas alternativas, procesos de planificación que detonen indagación, investigaciones conjuntas y que además estas conlleven a la búsqueda de información para poder construir modelos que generen debates y procesos de intercambio, momentos de socialización para conllevar a la construcción de argumentos coherentes. Y una de las propuestas es trabajar el STEAM como enfoque. La NEM propone desarrollar el STEAM desde 5 fases, en la cual el primero pues introduzca un tema, se haga una exploración de los conocimientos previos sobre el tema a desarrollar, se identifiquen problemáticas y nuevamente cómo el hecho de plantear y detonar un proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje está muy marcado en el identificar un problema y que este problema tenga que ver con una cuestión que emerge desde la comunidad. Esa es una de las características también que es recurrente en este plan de estudios. La fase 2, el diseño de la investigación, el desarrollo de la indagación y que esa indagación los va a llevar a acercarse a personas de su misma comunidad, de la exploración de diferentes sitios y entonces hay la importancia de poner en práctica el ejercicio de contextualizar para considerar y tener conciencia de pues, los recursos, los medios con los cuales tiene contacto los estudiantes y que puedan ser de utilidad para desencadenar esta fase desde este enfoque de STEAM. La fase 3 es organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación, presentar resultados, aplicarlos y pues finalmente terminar en una fase 5 denominada metacognición. Recientemente este enfoque STEAM se ha llevado a las aulas, pese a que no es nuevo en el país ni en los procesos educativos y que, bueno, en CICATA hay una gran cantidad de antecedentes de investigaciones que se hacen con este enfoque, sí es de las primeras ocasiones que como tal se propone en las reuniones de colegiado docentes. Entonces eso es importante señalarlo porque cuando esta sugerencia llegó a estos espacios de reflexión que son los consejos técnicos escolares, para muchos de los docentes era la primera ocasión que se escuchaba el STEAM. Entonces, pues bueno, eso también genera esa serie de desafíos en si lo implementamos, cómo lo llevamos a cabo, qué hay que tener en cuenta, entre otras. Actualmente estoy dirigiendo 2 tesis de maestría en la Universidad Pedagógica y las 2 están trabajando este enfoque. Una de ellas desarrolla un proyecto
con el recuperar la artesanía del tejido de la canasta, que esta artesanía es algo que se realiza en Venado, que es un municipio que pertenece al estado de San Luis Potosí. Entonces, esta estudiante que está realizando el posgrado identifica como problema comunitario que hay una pérdida de esta tradición tan importante y tan valiosa. Y entonces ella lo utiliza para favorecer los procesos de comprensión de los diversos significados de la fracción. Y entonces este es uno de los acercamientos, de los primeros acercamientos que ella está mostrando para poder implementar lo que se quiere o lo que se establece con las finalidades de la nueva escuela mexicana, ¿no? Ha sido un proyecto interesante, ahorita ella está en el proceso del tejido de las canastas y en efecto pues va realizando toda la sistematización de lo que se logra al pues, trabajar este enfoque interdisciplinar, haciendo una relación y una vinculación con el pensamiento matemático principalmente y el pensamiento científico, ¿no? Entonces seguramente cuando tenga los resultados, ojalá haya un espacio pues para que se puedan difundir. Y pues bueno, entonces en educación básica nos encontramos con un acercamiento y con una aproximación a lo que implica desarrollar las finalidades de la nueva escuela mexicana. Definitivamente una de las propuestas metodológicas recurrentes para llevar a cabo y para atender las finalidades es el trabajo por proyectos. Y la propuesta es que los docentes puedan tomar decisiones recuperadas desde el diagnóstico integral que hacen de su escuela, desde los procesos de evaluaciones diagnósticas o desde la información que les arrojan las evaluaciones diagnósticas de los primeros periodos, ¿no? Entonces, con base en esa información que ellos tienen, pueden identificar qué necesidades, problemas educativos o intereses de cada nivel que conforma la educación básica se pueden integrar a un proyecto. Y luego, pues bueno, nos mostraban este esquema que ustedes pueden observar en el que se encuentra el mundo, el país, la región, la comunidad, la escuela y el aula. Y entonces esto generó comentarios, obviamente debatibles, positivos, otros no tan a favor, porque hasta cierto punto los docentes de estos niveles expresan sentir una gran responsabilidad pues, de querer abarcar todos estos panoramas desde un proyecto educativo. Y pues bueno, entonces en el intento de hacer un ejercicio, recuerdo que en una de las escuelas con las cuales se realizó este trabajo, pues fue cuando hubo toda esta tendencia del mundial. Entonces fue un desafío para ellas tratar de relacionar o vincular un interés que estaba en ese momento de carácter internacional y aterrizarlo hasta un proyecto de aula. Total que esta actividad desencadenó en la importancia de respetar las reglas en ciertos juegos para mejorar la convivencia. Pero sigue costando el hecho de articular naturalmente las áreas de conocimiento. De entrada, pues porque nosotros seguimos conservando los mismos libros de texto, porque seguimos trabajando por asignaturas. Entonces, el hecho de ir transitando hacia un proyecto en el cual no se vea tan fragmentado cada una de los contenidos que se pretenden desarrollar desde los campos formativos, pues ha sido uno de los principales retos y que seguramente no se va a solventar en un ciclo escolar. Adaptarnos e implementar la nueva escuela mexicana va a implicar un proceso de tiempo, arduo de tiempo, ¿no? No solamente un ciclo escolar o unas sesiones intensivas de formación continua, porque finalmente lo que nos permite ir analizando, ir generando esa reflexión, pues es la experiencia y es llevarlo a la práctica. Y entonces paulatinamente pues se podrá ir realizando ese acercamiento. Además del enfoque STEAM como propuesta para abordar el campo de saberes y pensamiento científico, existe el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Y esta propuesta se establece desde 3 fases. De manera concreta, la primera conlleva a plantear un problema y establecer una ruta de acción.
La segunda fase, a elaborar producciones para atender el problema, en el que implica comprenderlo, reconocerlo, acercarse. Y finalmente la fase 3 de intervención, en el cual conlleva difundir y dar seguimiento a las producciones. Entonces, pues bueno, nuevamente cuando observábamos esta diapositiva y este esquema, nos cuestionábamos porque otro de los factores constantes que genera preocupación y ocupación en la educación básica es el factor tiempo, y nos comenzábamos a cuestionar ¿cuánto tiempo me va a implicar desarrollar todo el proyecto comunitario? ¿Cuántos proyectos comunitarios es necesario desarrollar en un mes, en un ciclo escolar? Entonces, esta serie de cuestionamientos fueron surgiendo conforme nosotros revisábamos la información, las orientaciones y las sugerencias metodológicas que trae consigo la nueva escuela mexicana. Y que definitivamente algunas de ellas todavía no terminan de solventarse. Fíjense que recientemente estaba haciendo una exploración a los programas sintéticos de cada una de las fases y en un bosquejo y un vistazo rápido a cada uno de los contenidos, trataba de hacer una selección de específicamente aquellos que están vinculados hacia la física. Desde la fase 0, que recuerden que esta es durante la educación inicial, hasta el término de la educación secundaria. Y pues bueno, algunos de los que sobresaltan son los siguientes. Seguramente habrá otros, pero pues será necesario un análisis de mayor profundidad. Entonces, durante la educación inicial, que esta tiene que ver con esa estimulación temprana que se brinda a los bebés, uno de los contenidos que se establece es el desarrollo del pensamiento a través de la curiosidad, los sentidos, la creatividad, favorecer en ellos la habilidad de la observación y, pues bueno, ese percance del ambiente que los rodea. Durante la fase 2, que es el nivel de preescolar, ya comienzan a aparecer los términos de longitud, peso, capacidad, tiempo en situaciones cotidianas y del hogar. Para la fase 3, que es primero y segundo de educación primaria, fuerza, movimiento, sonido, luz. Para tercer y cuarto grado de primaria, masa, longitud, estados físicos, la temperatura, formación de mezclas y las propiedades, el efecto de fuerza-calor y pues lo que conlleva el estudio del sistema de la Tierra, del sistema solar, la Tierra, la Luna y el Sol. Para identificar, pues bueno, algunos cambios, regularidades y su relación con fenómenos naturales. Durante quinto sexto de primaria viene la propuesta de los contenidos relacionados a propiedades de los materiales, la caracterización de los gases, efectos de magnetismo, fuerza de gravedad, energía térmica, eléctrica, el sistema solar y el universo. Y finalmente, durante la educación secundaria, pues como tal, aquí ya es la asignatura, la asignatura hasta los modelos que conocemos y que aplicamos actualmente, que es RIEP 2011 y Modelo Educativo 2017, específicamente para el caso de secundaria. La propuesta del programa sintético de la nueva escuela mexicana sí hace la distinción entre biología, física y química, pero estos contenidos se encuentran inmersos al campo formativo, están propuestos desde el campo formativo. Y pues bueno, dentro de esto se encuentran propiedades y características de la materia, fuerza, movimiento, principios de Pascal y Arquímedes, electricidad y magnetismo, y el universo y el sistema solar. Y pues bueno, estos son algunos de los que recuperé para ver desde una mirada más pues transversal cómo es que se espera ir trabajando la física en la nueva escuela mexicana. Y recientemente se dieron a conocer lo que le denominan la nueva familia de libros de texto, y estos son los 4 que están hasta el momento para el primer grado de primaria, ya que la nueva escuela mexicana se implementará
en este grado en particular el próximo agosto. Entonces, estos son los 4 libros de texto que ellos van a trabajar, titulados Nuestros Saberes, Proyectos de Aula, Proyectos Escolares y Proyectos Comunitarios. Y brevemente les voy a compartir proyectos de aula. Para que podamos tener un acercamiento a cómo es la propuesta, qué es lo que nos está sugiriendo. Y bien, entonces, en este es proyectos como comunitarios. Entonces, en este libro de proyectos comunitarios se encuentran estructurados por campos formativos, nuevamente, y entonces aquí hay una lección que me llama la atención, un proyecto, y surge del planteamiento cómo mover objetos a lugares altos. Una de las primeras secciones es saberes de nuestra comunidad, y esta inicia con una situación cotidiana o del contexto, y a partir de esta se comienza a generar una serie de reflexiones para atender la problemática, ¿no? Por ejemplo, dice, Pablo siempre acompaña a su amigo Mario, quien usa silla de ruedas, a pasear por las calles de su comunidad. Sin embargo, Pablo ha notado que cuando Mario intenta subir a alguna banqueta, se le dificulta mucho o necesita ayuda ayuda de otra persona para hacerlo. Ante esta situación, Pablo preguntó a su maestro cómo podrían ayudar a Mario a moverse con mayor facilidad, a lo cual éste le respondió que una posible solución sería organizar a la comunidad para construir rampas. De esta forma, las personas que, como Mario, usan silla de ruedas podrán subir y bajar sin problema de las banquetas. Algo importante que ustedes pueden notar del lado izquierdo de la página es el resaltado de ciertos iconos. En la primera parte se resalta el campo formativo que se está trabajando con este proyecto comunitario, y en la parte de abajo sobresaltan cuáles de los ejes articuladores tienen relación, porque esa fue otra de las incógnitas que surgió cuando nosotros conocimos los ejes articuladores. Y la pregunta más recurrente era, ¿los vamos a trabajar todos en un mismo proyecto? Y ver los libros de texto o la propuesta pues nos dio respuesta a que no, que solamente aquellos que pues tienen una relación estrecha con las finalidades que busca el proyecto comunitario. Y entonces aquí comienzan a desencadenar la indagación, el planteamiento del problema, qué necesitamos construir para que Mario pueda desplazarse en ciertos espacios sin problema. Comienzan a darles algunas definiciones, en este caso particular de máquina. Y pues bueno, vemos que la indagación en el desarrollo del proyecto es recurrente, hasta conllevarlos a un plan de acción. Y generalmente estos planes y acciones les implican construir un prototipo, desarrollar una actividad, y en esta en particular, pues bueno, ahí está que a través de ciertos materiales, entonces ellos van a construir algo que les permita resolver esa problemática planteada, ¿no? Este aspecto lo subrayo porque hace una invitación constante a buscar en su entorno. Identifiquen situaciones en donde las personas necesiten mover objetos a lugares altos. Y nuevamente los conlleva a explorar su comunidad, a obtener esos saberes que surgen de la interacción con las personas que forman parte de su territorio para poder obtener esta información. Y generalmente les invita a proponer soluciones. Y aquí viene otro término de arrastre. Vemos ahí como algunos ejemplos en lo que ellos están planteando para resolver esa situación, y luego los conlleva a un concepto de trayectoria en el cual les implica la toma de acuerdos,
comunicar y aplicar lo que ellos identifican que aprendieron, hacer la experimentación, el modelaje de las rampas. Y siempre son invitaciones a escucha a tus compañeros en colaboración, revisa con tu comunidad. Y algo de lo que llama la atención es que les invita a generar acuerdos asamblearios. Es también una de las primeras ocasiones en las que se ve la toma de acuerdos, sí, es algo que regularmente se trabaja en los centros educativos que conforman la educación básica, pero como tal, acuerdos asamblearios es de las primeras ocasiones que se propone desde un libro de texto. Entonces, este es el libro de proyectos comunitarios. Voy a compartirles el de proyectos de aula. Carolina, ¿podríamos ir cerrando para poder tener tiempo de retroalimentación? Claro, doctor, con este ejemplo terminó la participación. Gracias. Sí, gracias. Fíjense, en esta sección de Conoce tu libro, que generalmente es algo que aparece en todos los libros de educación pública, vienen lo que les comentaba, los campos formativos, los ejes articuladores, y entonces pues en cada uno de los proyectos que se pretende realizar va sombreando el que tiene mayor relación. Y pues bueno, me interesa que observemos el índice porque anteriormente los libros de texto vienen por bloques y vienen por asignaturas. Recuerden que este no es un libro de asignatura, es un libro denominado así, proyectos de aula. Y entonces está organizado por los campos formativos. Y hace un momento estaba revisando este de lámparas de sol, que también es una propuesta interesante, que tiene que ver con, pues bueno, la implicación de construir un dispositivo con los recursos que hay en su comunidad para poder solventar un problema. Es este. Entonces aquí les están planteando como punto de partida cómo solucionar una problemática que ocurre en determinado lugar desde la pregunta, ¿cómo podemos iluminar un espacio oscuro aprovechando la luz solar? Y nuevamente los lleva a la construcción de un dispositivo. Seguramente, pues para poder hacer un análisis más profundo de esta propuesta de la nueva familia de los libros de texto, pues nos hace falta varias sesiones porque cada uno pues tiene aspectos muy particulares para comentar y pues para generar reflexiones diversas. Quiero finalmente compartirles estos sitios, estos enlaces, que si es de su interés, pues bueno, ahí pueden encontrar los insumos que hasta el momento difunden toda esta información de la nueva escuela mexicana y aquí pueden encontrar el plan de estudio, los programas sintéticos de cada una de las fases por si les interesa alguna en particular y pues aquí está la dirección electrónica en la cual ustedes pueden ingresar. Si no como tal, pueden ingresar al sitio de la Secretaría de Educación Pública en el apartado Consejos Técnicos Escolares. Ahí les desglosa la pestaña de insumos y pueden observar cualquiera de los materiales que pues se están difundiendo hasta el momento. Pues bueno, les agradezco mucho su atención y doctor Mario, hasta aquí terminaría por ahora la participación. No, pues muchas gracias, Carolina. Perdón por haberte interrumpido. Sé que este material, como tú comentas, da para una o varias sesiones, o da para un solo seminario como tal de varias sesiones. Seguramente seguiremos abordando este tipo de temas, porque bueno, pues hay, pues que yo diría que se está creando ya incluso una línea dentro del propio posgrado orientada hacia la enseñanza de las ciencias en niveles básicos, no únicamente en México, sino en todo el continente incluso. Pero bueno, abrimos la participación para comentarios y pues recuerden que esto es una charla, si no yo aquí me puedo quedar con Carolina platicando un par de horas. Hay muchos aspectos que me gustaría comentar, pero quisiera comenzar con
con las participaciones. Tenemos una participación por acá en YouTube por parte de Antonio Patterson y nos hace el siguiente comentario. Dice, muy buena presentación. Felicitaciones y en mi opinión, la nueva escuela mexicana viene a mejorar mucho el nivel de la enseñanza-aprendizaje en México y a la vez orienta para usarlo como apoyo en otros países hispanoamericanos. Y también Alejandra Ibarra de nuestro programa de doctorado nos comenta, qué importante que los compañeros podamos compartir nuestro trabajo y ver el de los demás. Y evidentemente comentan que sería muy importante para secundaria. Son los primeros comentarios que tenemos por YouTube. No sé si quisieras comentar algo por lo pronto, Carolina. Sí, definitivamente. Bueno, creo que nos sigue faltando tiempo para analizar lo que implica desarrollar la nueva escuela mexicana. Yo lo mencionaba durante la charla. Hasta el momento, pues todo desde la propuesta es alentador. Tiene seguramente aspectos muy positivos como pues importancia que regresa hacia la escuela, este esfuerzo por la contribución de la escuela hacia la mejora de la comunidad, pero considero que a partir de los próximos meses, cuando ya nos conlleve la implementación, seguramente se vendrán esta serie de desafíos que nos implica ya atenderlo, ¿no? Porque a pesar de que se están haciendo ensayos, pues seguimos viendo que nos sigue faltando porque nos va a costar transitar de una manera de ver, de organizar y de estructurar nuestra práctica docente hacia otra que nos invita, como bien lo mencionaban las características de la NEP, hacia el cambio, ¿no? Seguramente algunas de las cosas que ya establece la nueva escuela mexicana ya se implementan en algunas instituciones, pero habrá otras que nos implicará cambio. Y creo que el cambio pues siempre genera todas estas dificultades, reflexiones, problemáticas, pero que pues definitivamente forman parte de lo que conlleva transitar a un nuevo programa de estudios. Y considero que sí es importante para secundaria, pero también para los niveles en general, porque pues definitivamente serán los primeros 14, 15 años de un proceso formativo de una persona. Y luego lo hemos comentado aquí en las charlas, mucho de lo que ellos traen en su desarrollo cognitivo, en su bagaje de habilidades, conocimientos, actitudes, pues también entra en juego cuando ingresan a una preparatoria, cuando ingresan a una universidad. O sea, los estudiantes que llegan a la universidad no hacen borrón y cuenta nueva, traen consigo una serie de elementos que favorecieron o no en los primeros niveles educativos, ¿no? Aquí creo que sería muy importante ver cómo le dan continuidad o qué implica darle continuidad a los niveles educativos futuros. Coincido totalmente. Y bueno, aquí a diferencia de lo que pasa en tu tesis de doctorado, donde por extensión se te recomendó limitarte únicamente a ver la parte orientada hacia los alumnos, aquí sí ahí es necesario contemplar a todos los agentes, los contenidos, los profesores, las propias instalaciones. Supongo yo que tampoco estamos todos, y digo estamos porque como comentas, a pesar de que, por ejemplo, en mi caso, que somos profesores de posgrado, acaba de todos modos impactando, ¿no? Como tú bien lo comentas, desde la formación inicial, pues a final de cuentas va repercutiendo en los siguientes niveles. Pero bueno, repito, tampoco quiero monopolizar la conversación. Compañeros, recuerden, si hay alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario para la doctora Carolina, este es el momento. Si no, por lo pronto lo que se animan más, me gustaría preguntarte, Carolina, precisamente en todos estos agentes que intervienen, a veces, y esto tal vez raya un poco en la política, nos olvidamos de la preparación del profesor. Desde tu perspectiva, y ya que nos comentas que incluso estás dirigiendo un par de tesis a nivel maestría orientadas hacia estos temas, ¿cómo crees que esté en este momento el profesor? ¿Está preparado? Y en caso de que lo esté, ¿a qué nivel? Y en caso de que no lo esté, ¿qué requeriría? ¿Hacia dónde orientarías tú? ¿Hacia dónde propondrías
que lleve su formación el profesor? Sé que es muy amplio, pero bueno, un comentario rápido que pudieras decirnos. Sí, es una pregunta definitivamente muy interesante y en efecto que nos da para no una, no, seguramente dos tesis más. Los profesores tienen disposición, los profesores del nivel están, me atrevería a decir, con actitud positiva hacia el cambio, con lo que implica. Tenemos conocimiento, ya habíamos tenido acercamiento al trabajo por proyectos, sabemos que hay que tomar en cuenta los intereses, las necesidades de los estudiantes, pero diría que nos sigue haciendo falta profesionalizar y sobre todo hacer estos espacios de encuentro para que no se quede en un ejercicio de interpretación, porque luego los materiales llegan y cada uno interpreta de una manera particular la finalidad, la intención, lo que persigue. Por ejemplo, vemos que dice, ok, ponerle experimentos. Sí, sí lo hacemos, ¿no? Pero no nos detenemos a revisar en efecto desde dónde viene la propuesta, para qué, cuál es la finalidad, qué necesitamos llevarlo a cabo. Tenemos nociones sobre el trabajo por proyectos, los profesores han desarrollado proyectos en sus aulas, sin embargo, lo que nos hace falta es cómo vamos a problematizar. Creo que ahí nos necesitamos seguir fortaleciendo estos espacios formativos para que a partir de la información que yo tengo en la comunidad territorio, a partir de lo que conozco del estudiante, de lo que hay en las familias que forman parte de la escuela, yo pueda generar y problematizar para desencadenar un proyecto educativo. Creo que ahí es donde está parte de la problemática, porque podemos hacer un ejercicio de relación con distintas áreas del conocimiento, a veces naturalmente algunos proyectos, por ejemplo, de las prácticas sociales que se revisan en la asignatura de lengua materna, conllevan a indagar, a hacer carteles, a difundir, pero el hecho ahora de además trabajar ejes articuladores que tienen que ver con inclusión, con vida saludable, con interculturalidad crítica, considero que de entrada necesitamos seguir teniendo esos espacios en los que desde el colectivo se reflexione, pero además de que se reflexione, se conlleve a la toma de decisiones. Y esto pues va a implicar conocimiento de la comunidad, de los alumnos, pero además un dominio del conocimiento del contenido, porque ¿cómo voy a decidir en qué proceso de aprendizaje mi estudiante o qué actividades mi estudiante requiere para favorecer eso que él ya persigue, ¿no? Y sobre todo lo que nos implica esta gran atención a la diversidad, que sobre esto todavía siguen habiendo algunas discrepancias. En algunos espacios todavía se considera que atender la diversidad es separar o aislar a ese estudiante que me demanda más atención y diferenciar la actividad en comparación del resto del grupo. Y no va por ahí el enfoque. Más bien es tomar conciencia de que todas las personas que están en mi aula son distintas y que las actividades y estrategias que yo debo llevar a implementar en el aula y debo proponer, pues tienen que atender a esa particularidad, ¿no? Mencionaba Marx, que es uno de los precursores de la NEM y que está detrás de todo esto de los proyectos de los libros de texto. Pues él señalaba que es eliminar las diferencias que existen, pero pues con un enfoque de inclusión. Esto realmente es uno de los aspectos que todavía nos sigue representando desafíos. Sí considero que ya hay una fuente valiosa de información producto de la experiencia de todos los profesores de educación básica, pero definitivamente necesitamos seguir realizando estos ejercicios de ensayo para desde los propios ejercicios de sistematización y reflexión de la experiencia podamos ir identificando lo que hace falta para atender en nuestra escuela, en nuestra nivel educativo, en la fase que me corresponde atender, ¿no? No sé Claro, si con claro, eso coincido. contestaría parte de la gran No, pregunta. bueno, parte, como comentas, pues esto es algo mucho más amplio. Antes de darle la palabra al doctor Carlos Arriaga, me gustaría ligar tu comentario con
algo que nos comentan por acá en YouTube, Antonio Patterson nos dice, y sería positivo lo implementar en lugares de difícil acceso, que es otra de las cosas que también están, creo, contempladas y en efecto sigue en polémica y en discusión cómo hacerlo. Aquí comentaría que precisamente parte de tu trabajo de doctorado es precisamente llevarlo a situaciones de difícil acceso y, si me permites, pues comentar algo que platicamos hace algún tiempo. O sea, cuando Carolina lo llevaba, por ejemplo, parte de su proyecto a una comunidad indígena, no contemplaba que precisamente las dificultades de acceso eran parte de la propia implementación, de la dificultad de la implementación, y no únicamente el contenido, la preparación del profesor. Entonces, todos los factores que en realidad conllevan esto no están del todo estudiados. Pero bueno, este fue comercial. Adelante, Carlos, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, felicidades, Carolina. Muy interesante esta parte de lo de la nueva escuela mexicana. Ciertamente tiene varios aspectos que se han ido recuperando de algunos modelos ya anteriores de la educación, pero hay algo muy interesante, por ejemplo, la parte esta del desarrollo del pensamiento científico, pero desde las situaciones ya sociales. Eso es algo que remarca mucho este enfoque. Y recordaba, ahorita estaba acordando de un editorial ¿cómo se llama en una revista de investigación de matemática educativa, que decían, hablaban de las matemáticas, pero decían que se habían academizado tanto las matemáticas que se había perdido el sentido de por qué tenemos que enseñar el contenido de las matemáticas que se enseñan. Y ahora esta escuela lo que trata es recuperar el por qué tenemos que estar enseñando lo que tiene que aprender el niño, ¿no? Esa parte es muy, muy importante. Y esta parte de los profesores, yo creo que sí es, bueno, aquí con Mario he hablado de esto, de que no es profesionalizar al profesor, sino más bien es actualizar al profesor en ciertos aspectos, porque cuando hablamos de profesionalizar es como si no fuera un profesional, cuando sí lo es. Y los profesores, como dice Carolina, siempre, digo, a mí que me ha dado, tengo la oportunidad de haber dado cursos a profesores. Los profesores tienen una gran disposición, como dice Carolina, para tener nuevas estrategias, aprender nuevas estrategias, nuevos enfoques. Y más bien, lo que sí, quizás los que nos hace falta es un poquito hacer volar más la imaginación. Y viene en colación a cómo plantear problemas. Una anécdota que me pasó en un curso, llegamos, era en la Huasteca, y entonces los maestros pues decían, es que aquí no tenemos para hacer experimentos de física. En ese tiempo iba con otro colega, con un compañero, no sé si recuerdas al profesor José Guevara, Mario, un profesor ya grande de aquí de la Politécnica. Íbamos a dar ese curso y se quedó pensando el maestro y empezó y vio un hormiguero y fue por hormigas y dijo, bueno, ya tenemos nosotros el elemento para hacer experimentos de física. Y se queda y dice, vamos a hacer con experimentos con hormigas. Y se tengan una hormiga cada quien y vamos a empezar entonces a trazar la trayectoria, a tratar de resolver cuánto es la rapidez, cuánto es la velocidad de la hormiga. Y los puse y dice, ¿cómo que no tenemos elementos? Sí los tenemos, pero lo que sí nos hace falta es hacer volar más la imaginación. Y algo también, creo que para que funcione muy bien esta escuela, todos los modelos educativos parten de la política educativa y se van aterrizando. Y desafortunadamente todo lo aterrizan solamente en el profesor. Entonces nos queda como una pirámide invertida que la tenemos que sostener con otros elementos y que ahí entra precisamente la comunidad, cómo involucrar a la comunidad, cómo involucrar a la escuela, cómo involucrar a la autoridad educativa para que pueda darse esto con mayor facilidad, ¿no? Creo yo que por ahí va. Bueno, sería todo porque sí es mucho tema esa parte del nuevo modelo, está para mucha discusión, pero felicidades, Carolina. Gracias, Gracias, doctor. gracias, Carlos. Sí, yo me sumo. Aquí va a ser una gran oportunidad para que los docentes de educación básica hagan uso de su creatividad y sobre todo de estar muy atentos a las situaciones que ocurren en su escuela con sus alumnos para que
algunas de estas puedan considerarse o puedan formar escenarios áulicos y con base en esto detonar un proyecto, ¿no? Como el ejemplo que usted retoma. Pero también está otra parte de lo que implica esa suma con las familias, esa invitación. Los docentes en las escuelas, los directivos están preocupados por involucrar a los padres de familia. La situación es que es una realidad que las dinámicas de las familias han cambiado. Ya no tenemos en su mayoría familias tradicionales, entonces a veces incluso los cuidadores terminan siendo otros miembros de la familia o incluso a veces ni miembros de la familia, ¿no? Entonces esto también es una situación que conlleva a grandes ejercicios de reflexión y yo recuerdo que en una de las recientes acercamiento con los profesores de básico, una de las compañeras externaba, es que yo aquí sí trabajo proyectos para la vida saludable y entonces trato de hacer mucha conciencia con ellos de que el plato del bien comer, de que seleccionen los productos que son nutritivos y demás, pero afuera su mamá viene por él a la escuela y ya le trae la bolsa de frituras. Y entonces afuera ya le compran el lunch porque ya tiene que ir a trabajar y entonces no nos percatamos si ese lunch efectivamente es nutritivo, ¿no? Es como parte de lo que nos va a llevar desarrollarlo a la práctica, pero seguramente, pues bueno, los profesores de estos niveles están pues sumando esfuerzos para poder hacerlo posible. Claro, claro. Y mira, otra variable que curiosamente incluso en nuestro programa no hemos abordado y que comenta muy bien también Carlos, es esta parte de la política educativa, de cómo acaba impactando, porque en no pocas ocasiones en esta, sí, ahí sí entiendo un poco la parte de profesionalizar que nos falta, y nos falta, digo, en general a todos los profesores de todos los niveles. Nos quedamos mucho en la protesta y pocas veces en la propuesta porque el medio político nos impacta y a veces no sabemos cómo responder. Y no únicamente nos quedamos en el caso mexicano, hablabas, por ejemplo, de inclusión. Las escuelas colombianas tienen, y te digo, pues estamos dirigiendo otra tesis también allá a nivel primaria con una de tus compañeras colombianas. Esta parte de la inclusión tienen que considerar a los chicos con TDA, por ejemplo, o con discalculia, con otro tipo de problemas de aprendizaje y tienen que estar incluidos. Desde el punto político es muy fácil decirlo, incluyan todos, pero después el profesor tiene que desarrollar materiales, adaptar los contenidos, etcétera, ¿no? Es complicado, es demasiado complicado y yo creo que desde la física educativa algo deberíamos de poder hacer con respecto a la parte de política educativa también. Eso no lo hemos hecho tanto nosotros, pero por ejemplo en la Universidad de Guadalajara el doctor José Luis Santana ya lo tienen considerado para el programa de física educativa por allá. Y pues bueno, es una línea más que se puede trabajar. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo porque además pues la política educativa es cambiante y muchas de las decisiones que se toman para la elaboración, la construcción de los materiales educativos pues surgen de esto, ¿no? Y No. yo evoco con su comentario una de las preocupaciones que también externan los compañeros de básica y tiene que ver con, bueno, ¿y qué va a suceder con un cambio sexenal? Todo esto de que nos estamos informando, que nos estamos preparando, va a cambiar, va a permanecer, y entonces es otro momento de incertidumbre que se genera, ¿no? Atravesado, determinado por esta política educativa. Claro, claro, y nada más aquí haría un comentario antes de la palabra a Carlos. A veces en el mundo de la física nos quedamos, es que no importa lo que me digan, las leyes de Newton son siempre las leyes de Newton. Sí, pero no va a ser lo mismo con cómo lo vas a hacer. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, ayer en Sudamérica, particularmente Brasil, Uruguay, los programas cuando ya se habla de física empiezan desde física moderna. Y eso fue un cambio que incluso tuvo que ver con la parte política. Entonces, vamos, no es que la física o cualquier rama de la ciencia sea eterna e inmutable y no sea afectada por el aspecto físico, político. Pero bueno, esa es, repito, otra línea en la cual yo no soy experto, como casi ninguna cosa, ¿eh? Pero bueno, adelante, Carlos, por favor.
Hola, Mario. Pues iba a comentar de otra cosa, pero ya con lo que dijiste voy a comentar Fíjate que ahorita que comentabas, está bien interesante esta parte de la inclusión, porque yo me he preguntado, ¿cómo le podemos enseñar óptica a una persona que de un débil visual o incluso hasta ciego, ¿no? ¿Cómo le podemos hablar sobre la formación de imágenes? Y es una pregunta que ya me la había hecho de hace tiempo, ¿no? Pero la otra, no sé si recuerdes, Mario, que había un libro, digo Mario porque es físico, no sé si alguien más conozca este libro, era el famoso PSSC. No sé si recuerdes ese libro que lo hicieron en Estados Unidos para enseñar física, allá por no con qué años, por los 50, 60, por aquellos años, ¿no? Se hizo ese libro. Y yo recuerdo que la idea de ese libro, comentaban, que era acercar la física, pero como desde lo concreto a lo abstracto, es decir, de cuestiones concretas hasta cuestiones abstractas, y comenzaba con óptica, y luego ya seguía con mecánica, y después seguía electricidad, pero iban poco a poco abordando los temas. Yo creo que eso ahora con yo lo veo algo así como una libertad un poquito que se le da a los maestros, con esta libertad que se les da para hacer esta desarrollo del pensamiento científico y de manejar ellos un poquito los contenidos. Creo que se podría hacer grandes cosas siempre y cuando este trabajo colegiado que contempla se lleve de una manera muy sistemática, muy fuerte. Los maestros, el compromiso creo que ahí está, pero sí como que ese trabajo va a ser clave en estos procesos de articulación de la enseñanza y el aprendizaje, creo yo. Y de la política educativa, desafortunadamente sí, pues tenemos algo que tenemos que enfrentarnos. Si nos dimos cuenta, lo que nos decía de la historia, ¿no? De cómo vienen los modelos educativos, pues han surgido propiamente de cambios sexenales o incluso cambios del partido que está en el poder, ¿no? En el 2000, luego viene otra en el 2011, luego viene otra. Entonces, sí tenemos que, pues, enfrentar esta parte, pero también la otra es buscar las coincidencias entre estos modelos, creo yo, que es algo que podemos ver. Hay un artículo de Margarita Zorrilla que hace un estudio histórico sobre la parte de la enseñanza, de los modos educativos en la enseñanza secundaria. Y si lo vemos, vamos a ver muchos aspectos de lo que trae la nueva escuela mexicana y de lo que han traído los modelos anteriores. Yo creo que también el trabajo del maestro va a ser encontrar esa articulación entre esos procesos, porque imagínate, vienen unos niños ahorita como están en la escuela básica, tienen distintos modelos, están aplicando los 3 modelos a la vez en toda la educación básica, y es cómo van a llegar después al siguiente nivel, y el maestro del siguiente nivel va a tener que estar orientando esos procesos educativos. Pero yo creo que buscando la articulación se pueden hacer muchas cosas en la educación. Claro, claro, coincido. Carolina, no sé si quisieras dar respuesta, porque ya tenemos que ir cerrando ahora. Sí, por favor, adelante. Sí, claro, es que el comentario del doctor es muy interesante y bueno, este análisis, yo también siempre he sido de la idea de que más de como predisponerse es este ejercicio de a ver, realmente qué es lo que está cambiando, realmente qué es lo que sigue permaneciendo y cómo podemos ir paulatinamente adaptándonos y transitando a las finalidades que cambian y cambian por naturaleza, ¿no? Y recordad, tengo aquí a la mano este libro, creo que sí pueden observarlo ahí en la pantalla. Bueno, este libro se llama Ciencias Físico-Naturales y es el que se utilizaba en el 1960 en primaria. Y lo tengo aquí en mis manos porque tengo una invitación reciente de una historiadora para desarrollar una investigación de cómo es que cambian estos contenidos que se pretenden enseñar en México, en la educación primaria, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Y por ahí tuve la suerte de que pudiera prestarme algunos libros de su colección y realmente es muy interesante cómo en estos niveles incluso se pretendía enseñar el átomo y cómo actualmente a la fecha pues ya no está. Entonces ese ejercicio de analizar
el cambio y la permanencia es muy interesante. Gracias, doctor. Perfecto. Pues creo que, como comentaba, nos podríamos quedar aquí bastante tiempo, pero desafortunadamente pues tenemos que ir cerrando. Y pues, Carolina, agradecerte mucho el haber cerrado con broche de oro con este tema, que pone, como en todas las charlas, empezamos platicando de algo y eso es lo importante, nos va moviendo de repente a otros temas que son ligados y que son de interés. Pues bueno, Carolina, agradecerle a todos ustedes, a quienes nos ven por YouTube, a quienes nos van a ver más adelante en el video. Pues cerramos este ciclo. No tuvimos las 8 conferencias que generalmente tenemos por dificultades técnicas y dificultades de tiempo que creo que todos ustedes nos entienden. Pero bueno, reiniciaremos el siguiente ciclo del semestre B23 a partir del mes de septiembre. Ya tenemos por ahí algunas charlas agendadas. En función de que, por ejemplo, en este semestre no fui consciente, no tuvimos una sola charla de tecnología. Entonces, seguramente tendremos algunas charlas de tecnología, aunque, vamos, en algunos aspectos, algunos de los ponentes hablaron de uso de tecnología o de alguna parte que utilizaron en sus investigaciones, pero seguramente para el siguiente semestre sí tendremos algo totalmente orientado. Se nos atraviesa el aniversario del programa, entonces seguramente algo haremos por ahí. Y bueno, ya les estaré comunicando la programación del próximo semestre, que irá de septiembre al mes de diciembre seguramente. Y como acabamos de ver con el trabajo de la doctora Carolina, de la doctora Melania, y de todos los que nos apoyaron en la mesa redonda, con la doctora Ana desde Japón, la mesa que tuvimos sobre aprendizaje de la física alrededor del mundo, pues creo que son temas que para nuestra disciplina son de interés y que, como podrán ver, no del todo están abordados incluso por nuestro programa. Pues sin más les agradezco y pues estaremos en comunicación, les estaré enviando los enlaces para la siguiente temporada. Sin más les agradezco y recuerden que quien quiera quedarse para alguna situación muy particular, lo podemos hacer. Entonces cierro por YouTube, les agradezco y nos estamos viendo próximamente.